Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez quiero compartirte algo que me parece genial también gracias a desarrollo de inteligencia artificial. La plataforma de la cual te voy a hablar se llama Pi.ai y es una inteligencia artificial del tipo LLM. Tiene una particularidad, es mucho más amigable, mucho más natural y mucho más sentimental, por decirlo así, de tal manera que la conversación con ella va a ser y se va a convertir como en un asistente personal. Por eso dice tu personal AI. Solamente aquí podemos ver lo que te puede ayudar a hacer un plan, a mantenerte en calma, a leerte una historia, a hacer varias cosas que son más humanas, por decirlo así. Podemos comenzar a hablar directamente con Pi si deseas, o puedes abrirte una cuenta. La diferencia, pues, que vas a poder recuperar tus conversaciones, y si no, pues vas a poder hablar directamente sin haber creado una cuenta. Aunque comience en inglés, puedes inicialmente darle la instrucción que lo haga en español. Y te voy a mostrar cómo funciona. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que veas cómo puedes comenzar a interactuar directamente o cómo puedes utilizar uno de las plantillas o de los entornos que la plataforma ya tiene predefinido. Como no hemos creado ninguna cuenta todavía, no estamos logueados, todo lo que vayamos a crear pues no se va a grabar. Si creamos una cuenta, pues lo que comenzamos a interactuar con la plataforma se iría grabando. Te comienza saludando en inglés, pero si tú le dices que vas a conversar en español, pues ella se va a establecer en este idioma. No tiene ningún problema en hacerlo. Como te mencioné, es una IA muy más humana, mucho más natural en la forma de contestar e interactuar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntarle sobre alguna temática en general. Le voy a preguntar que me explique de qué manera le podría hablar a un niño sobre ese tema. Y como puedes ver, me está dando un ejemplo. Si tú me dices o piensas que es lo mismo hacerlo con ChatGPT, pues la manera, y si pruebas, la manera esto es mucho más natural, mucho más humano. Y como puedes ver, te comienza a dar un ejemplo de la temática. Si deseas, puedes activar los parlantes, puedes escoger 6 tipos de audio. Claro, podrías decir algo como: cuando una persona o un animal mueren, sus cuerpos dejan de funcionar y sus cuerpos ya no pueden moverse, respirar o sentir. Y así puedes interactuar, hacer unas preguntas y llevar todo el historial. Yo le he probado ya varios días en otros temas del mismo índole, de temas más emocionales, y me parece genial. También puedes utilizar las plantillas que están aquí. Por ejemplo, yo le voy a decir cómo ayudarte a calmarte o a poderte en un estado más tranquilo, y aquí ya le voy a contestar en español para que ella se setee en español. Entonces, como puedes ver, automáticamente se acaba de colocar el texto en español, así que no tienes problema en que comiences a leer lo que está ahí en inglés. Tú le escribes en español y pues tranquilamente lo va a hacer. Es una herramienta que deberías utilizarla, deberías probarla para que sientas la diferencia con otros chatbots. Como te mencioné al principio, es más emocional, más natural y súper interesante utilizarla. Bueno, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, que la pruebes. Déjame tus comentarios, déjame tus inquietudes, compártenos cómo te fue con la plataforma y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias y chau chau.